¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Amén. Bendito Dios, Santo Dios de Israel, a ti, Señor, elevamos oración, Señor, en esta mañana, en la confianza, Señor, que en Cristo Jesús podemos ser oídos. Siga abriendo nuestro entendimiento a fin de que tu palabra nos sea clara. Sigue dándonos corazón dispuesto para obedecerte y creerte. Sigue obrando en nuestra vida, Señor, para que por tu misericordia podamos servirte. Y el tiempo que queda, Señor, danos de las fuerzas necesarias de tu presencia en nuestras vidas para seguir adelante, Dios, en el camino que nos has trazado. Te damos gracias en esta mañana y dejamos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que todo entendimiento sea abierto, toda obra de las tinieblas sea sujeta a la autoridad de Cristo, y este lugar se convierte en un lugar especial por tu presencia, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, lo vamos a hacer. Bien, en realidad el pasaje que hemos leído es bastante amplio para compartirlo en el tiempo de lo que nos da la mañana. Pero vamos a tocar unas cuantas cosas de allí que nos puedan servir, más que los bonitos pies que tienen los que predican la palabra, sino entender lo que, o tomar lo que nos conviene para este tiempo, para el caso de nosotros y para el caso de aquellos que nos escuchen, les pueda ser útil. El versículo 14, incluso el 15, habla de toda una secuencia de cosas que deben darse. Como por ejemplo dice: ¿cómo invocarán en aquel en la cual no han creído? O sea, yo necesito creer para poder invocar. Cuando habla de invocar es orar. O sea, ¿cómo voy a orar en alguien que no creo? O sea, yo necesito primero creer. Pero para creer, yo necesito haber oído. Y para oír, yo necesito que alguien me predique. Y para que haya alguien que predique, necesita ser enviado. Y hay una secuencia de hechos, como le digo, que termina en alguien que empieza a invocar a Dios. Y ese es el proceso de vida que hemos tenido cada uno de nosotros, que ahora estamos invocando de Dios. Hubo alguien que Dios usó para que nos predique, para que nos hable la palabra. Ese alguien fue alguien que Dios lo envió. No es un loquito que encontraron en el camino, ni una loquita que les habló. Es alguien que Dios envió, puso en su corazón, puso carga por tu vida, estuvo orando quizás por ti, por mí, y Dios lo usó a esa persona para dar una palabra que viene de parte de Dios, y que de pronto tuvimos oído para oír esa palabra. Tuvimos un corazón dispuesto para creer esa palabra.
Y esa palabra hace el proceso de nuestra vida para salvación, para luego después invocar su nombre. Amén. Así que todo aquel que invoca el nombre de Cristo es porque ha creído en Cristo, porque cree que Dios va a escuchar su oración. No porque está loco, sino porque sabe que al invocar el nombre de Cristo, sabe porque al hablar con Dios va a ser escuchado, va a ser atendido. La oración es un acto de fe y la predicación también. Amén. Porque como recordamos la parábola del sembrador, el sembrador sale a sembrar, tira la semilla, y no sabe qué clase de terreno cae. Pero hay un terreno bueno, donde la tierra es fertilizada, donde la semilla produce, y luego se ven los resultados. Los resultados se ven con los frutos de aquella obra de un sembrador que salió a sembrar y no sabe dónde cayó la semilla, pero Dios sabe dónde cayó, y luego se verá ese resultado con los frutos de aquella obra de alguien que salió con su gavilla a echar las semillas. Amén. Bueno, todo este proceso es importante y creo que todos lo tenemos claro. Pero yo quería ir a otro punto, que es el punto que creo que nos interesa como creyentes para entender algunas cosas y para afirmarnos en otras. Dice el versículo 15, para redondear la idea: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, esto está en el libro de Isaías, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el Evangelio, la buena noticia. Pero aparece un versículo 16 que dice: mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. Y luego hay una respuesta que dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Primer punto que aparece es una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Segunda pregunta aparece en el versículo 18: ¿no han oído? Pregunta. Tercera pregunta está en el versículo 19: ¿no han conocido esto? ¿No ha conocido esto Israel? Y vamos a hablar un poco de estas tres preguntas, que son las que nos interesan para compartir en esta mañana. La primera lo dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es como dice Isaías: yo he salido a predicar, pero ¿saben quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no veo resultados, quizás. Porque no veo el resultado de esa predicación. Y me pregunto: ¿quién ha creído? Me he pasado mi vida predicando, ¿y quién ha creído? ¿No? He pasado muchos momentos difíciles por justamente predicar, ¿y quién ha creído? Y la respuesta, como que está media suelta ahí, es el versículo 17, que dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y quizás nos podemos estar preguntando nosotros también, luego de casi un año parejo, saliéndole los jueves a predicar, y nos preguntamos: ¿quién habrá creído al anuncio? ¿Habrá alguien? Yo no he visto, no he visto a nadie, porque nadie nos visita por esa razón, pero alguien habrá creído ese anuncio. Tenemos 3 viajes a Guaral y nos preguntamos: ¿alguien habrá creído ese anuncio? Y vamos a tener la realidad de respuesta en que en realidad esto a nosotros no nos compete preocuparnos por eso. No es nuestro objetivo, es el objetivo de Dios. Nosotros, recordemos, solamente somos colaboradores en esta tarea y llevamos su palabra y dejamos que los resultados Dios lo haga. Y Dios hará sus resultados en su momento, en su tiempo y a su manera. Pero esta pregunta que Isaías se hace, de seguro más de uno se la ha hecho: ¿estarán escuchando? ¿Estarán creyendo la palabra? ¿Será en vano? ¿Valdrá la pena? Todo este esfuerzo que salimos, por ejemplo,
los sábados desde las 9, 10 de la mañana y regresamos de noche, ¿valdrá la pena? ¿Nos habrán escuchado? Todo este esfuerzo, sacrificio y dejar muchas cosas en el camino, ¿valdrá la pena? Y otra pregunta interna podrá estar, pero yo no veo nada, pero ¿valdrá la pena? Y para aquel que se está haciendo esas preguntas, yo le voy a decir, sí vale la pena, sí vale la pena. Hay cosas que suceden en el mundo espiritual y uno no las ve y que realmente vale la pena. Así que no nos desalentemos, porque acá hay un Isaías que se hizo la pregunta, que en su tiempo posiblemente no vio lo que él esperaba ver, pero otros vieron lo que él esperó ver. Él profetizó de la venida del Mesías y nunca vio el Mesías. Él dijo cómo iba a ser, identificó a una mujer, habló de que iba a alimentarse el nuevo ser, habló de tantas cosas y nunca lo vio, pero lo creyó. Amén. Quizás nosotros nunca lleguemos a ver lo que realmente esperamos, pero créelo, se hará resultado. ¿No? Créelo, Dios hará la obra para la gloria de Él. Sin embargo, esta pregunta está precedida de una interrogante, dice, o de una afirmación: mas no todos obedecieron el Evangelio. Y si se dan cuenta, el versículo que sigue habla del oír con fe la palabra, y el resultado del oír con fe la palabra será alguien que cree, porque el que cree invoca, ¿verdad? Y vamos a descubrir a través de estos versículos que hemos leído, hasta donde vamos, que la fe es lo mismo que decir creer, pero creer no es lo mismo de lo que nosotros nos estamos imaginando. Vamos a encontrar muchos pasajes en la Biblia que hablan de creer, y vamos a encontrar mucha gente que dice que cree en Dios. El asunto no es lo que yo digo, sino lo que yo hago. El hombre no es lo que dice, sino lo que hace. ¿Entiendes? Por tanto, el creer o la fe está ligada, en mi opinión, a dos palabras muy fuertes. La primera la encontramos allí en el versículo 16. No todos obedecieron. No todos obedecieron el mensaje. Lo que significa que el que cree, y la palabra cree, equivalente a fe, está compuesta por dos elementos: la obediencia, y yo le sumo más ahí, y el arrepentimiento. Y le voy a explicar esto porque es muy importante que lo entendamos para nuestra propia vida y para cuando de pronto compartamos la palabra con alguien. Si no existe en la actitud de esa persona obediencia a la palabra y arrepentimiento por esa palabra, no pasa nada. La persona se podrá pasar el día entero diciendo que cree, pero la evidencia del que cree es aquel que se va a mover en dirección a la palabra que le está diciendo, va a hacer lo que la palabra le está diciendo, y eso se llama obediencia. Y si de pronto esa obediencia, producto de la confrontación a la palabra, lo va a llevar a tener que dejar cosas de este mundo y darle la espalda al pecado, eso se llama arrepentimiento. Por tanto, el significado correcto, como podamos entender nosotros la palabra creer, encierra obediencia y arrepentimiento. Amén. Encontramos muchos pasajes, como por ejemplo el carcelero de Filipo. Cuando Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo, no le estaba diciendo solamente pon tu fe en Jesús, le estaba diciendo obedece a la palabra y renuncia a tu vida. Porque vamos a tener presente, y los que leen la palabra van a llegar a esta conclusión, que la Biblia es mucho más que un libro. Es un libro que me dice lo que soy. Es un libro que me dice de dónde vengo. Y es un libro que me dice para dónde voy. Amén.
Y si yo quiero ir al cielo, me dice lo que yo debo hacer. Y me recalca vez tras vez que yo debo obedecer, porque sin obediencia no va a funcionar nada. Y cada principio que yo encuentre en la palabra siempre será el mismo principio: obedece, obedece, obedece. Y mi obediencia me va a decir luego: renuncia, renuncia, apártate, aléjate, suelta eso, toma eso. Vamos a encontrar siempre ese desafío en el camino de la vida, y si queremos avanzar en las cosas de Dios, siempre será bajo ese principio. Y recordemos el día, por ejemplo, que nos convertimos. Alguien nos predicó. Alguien nos predicó. Quizás muchas veces nos predicaron. Pero llega un momento donde decimos: sí tiene razón. Jesucristo es Dios. Sí tiene razón, yo lo necesito. Sí tiene razón la palabra, soy un pecador. Y vamos aceptando y entendiendo cosas en la vida, para luego llegar a un punto donde tomamos decisiones. Y la palabra me dice que yo le entregue mi vida. Y yo estoy: ¿le entrego o no le entrego? ¿Renuncio o no renuncio? ¿Voy o no voy? Y cuando yo decido obedecer, voy a descubrir que a la vez que estoy obedeciendo, estoy apartándome de muchas cosas que son malas para mi vida. Ese proceso de vida nos llevó a conocer a Cristo. ¿O estoy equivocado? ¿Verdad? Ese proceso de recibir la palabra, de procesar la palabra, de tomar decisiones y obedecer a esa indicación. Y me dijeron: haz esta oración. Yo oré, humíllate, me humillé y seguí las indicaciones que la palabra misma me dice, y descubrí a Cristo, descubrí la salvación, descubrí la verdad, descubrí tantas cosas que hoy podemos afirmarles. ¿Cierto? Cierto. Pero también sabemos por la palabra que el Evangelio no termina ahí. El Evangelio empieza ahí. Empieza con la conversión. ¿Cierto? Y nos depara un camino largo o un camino corto, no lo sé, en la cual se tiene que mover bajo el mismo principio. Estoy equivocado, ¿no? Si yo quiero caminar correctamente con Dios, tengo que moverme bajo el mismo principio. Ya no será para salvación, ahora será para crecimiento espiritual, ahora será para edificación, ahora será para madurar en Cristo, pero el principio es el mismo. Vas a la palabra te confronta, tú tienes que creer ese mensaje, te eres confrontado por la palabra, te das cuenta que estás mal y empiezas a tomar decisiones, pero decisiones en dirección al consejo de Dios. Amén. ¿Y qué sucede ahí? Fe, ¿cierto? Pero producto del arrepentimiento y de la obediencia a la palabra. Y toda nuestra existencia se va a mover bajo esos dos pilares, porque aquel que lo hace va a manifestar externamente que en verdad ha creído. Amén. Pero si yo no hago ese proceso, hermano, me puedo romper la boca diciendo que yo creo, pero en verdad yo no creo. ¿Me entienden? Por tanto, tengamos presente este principio que está aquí, porque si de pronto el Señor pone en su palabra, pero no todos obedecieron, no todos creyeron, no todos prestaron oído para obedecer, prestaron oído sí para que entre y para que salga, mas no para obedecer. Y aquí se empieza a desarrollar todo este propósito, y por eso viene la pregunta y dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha cogido la palabra para ponerla por práctica? Para que esa palabra lo lleve a renunciar a su vida de pecado y apartada de Dios y tome el consejo y viva conforme a esa palabra. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? A eso se estaba refiriendo. ¿Quién está experimentando el beneficio que trae ese mensaje? ¿A quién le cayó bien esa buena noticia del Evangelio?
Y esa es la gran preocupación de Dios. Porque se predica. Y más de uno de nosotros está bien predicado. Pero ¿qué tanto de esa predicación yo la creo? ¿Qué tanto esa predicación me lleva a la renuncia del tipo de vida que estoy llevando? A los cambios que yo necesito. ¿Y cómo va mi obediencia en función a esta palabra? ¿Me entiendes? Porque de esa manera yo estaré manifestando si en verdad he creído. Así que vamos a llegar a la conclusión de que el Evangelio es práctico. Es del día a día, es práctico, y mientras yo tenga esta conexión de compromiso con Dios, en la cual me dejo tratar por Dios, soy permeable al consejo de Dios y estoy dispuesto a obedecerle, aunque la obediencia me lleve a que mi carne sea plenamente afectada, no me importa, porque yo estoy manifestando con mi obediencia y con mi disposición de cambio, estoy manifestando que en verdad he creído. Amén. Amén. Miren, no nos engañemos. Si entendemos esto, no nos vamos a engañar. Porque nuestra carne es muy hábil para engañarnos, para hacernos creer cosas que no son. La carne es muy astuta, hermanos. Y nosotros somos expertos en producir en nosotros mismos alguna artimaña de contentamiento personal. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Que buscamos de alguna forma justificar lo malo que hicimos, minimizándolo o no teniéndolo en cuenta. Y esa es una actitud de nuestra carne, engañosa, mentirosa y traicionera, que te pone una anestesia y te hace creer que estás bien. Te hace vivir un mundo irreal, porque no es consciente la persona que está mal. Tú le preguntas si está bien, y todo lo que hace está bien, porque en su mente y en su voluntad ya aceptó ese error como cierto. Pero sabemos hoy por la palabra que la única forma de yo estar en lo correcto es dejarme confrontar por esta palabra. Dejar que esta palabra me diga lo que soy y yo aceptarla. Y tomar el consejo para los cambios y aceptar su voluntad en obediencia y avanzar en esa dirección, porque es la única forma que yo viviré en la verdad y no engañándome a mí mismo. Amén. Entonces, vamos mirando lo que el consejo de la palabra de Dios dice aquí. Versículo 18 dice: pero digo, ¿no han oído? O sea, Dios pregunta, esos que no han obedecido, ¿no han oído? Esos que se les ha predicado y se les ha anunciado, ¿no han oído? Sí han oído. Sí han oído, pero no han estado dispuestos a obedecer. Escucharon la palabra, tuvieron cierto remordimiento, pero no fue a más, pero sí escucharon la palabra. Y acá dice la pregunta, ¿no han oído? Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, todos escucharon. Todos escucharon. Es como que nosotros a veces elegimos lugares altos y soltamos los parlantes, ¿verdad? Y hasta llegamos a escuchar el eco, cómo rebota el eco, ¿no? Como que se repite, ¿no? ¿No han oído? Sí han oído, pero habrán obedecido al mensaje. Aquí Dios pregunta, ¿no han oído? Pero si por toda la tierra se expandió la palabra fue dada para todos. Que se justifiquen diciendo yo no sabía, yo lo escuché. No, sí han oído, pero no han oído para creer ni para obedecer. Versículo 19, también digo, ¿no han conocido este Israel? ¿No ha conocido este Israel? Si Israel ignora estas cosas de la predicación, no lo ignoran, si lo saben.
Primeramente Moisés dice: yo provocaré celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré ira. ¿De qué le estaba hablando a Israel? De los gentiles. Yo voy a levantar a los gentiles, les dijo a ellos. Por boca de Moisés, estamos hablando del tiempo de Moisés, por boca de Moisés, Dios le dijo a los israelitas que estaban con él, dijo: yo voy a levantar a los gentiles para provocarles a celo a ustedes. Así que no se la crean que son ustedes los únicos, porque yo voy a levantar otro pueblo. Se los dijo. Que ellos lo escucharon y no lo quisieron entender o no le prestaron atención, es otra historia, pero Dios se lo dijo. Se lo volvió a decir con Isaías. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y está describiendo las características del pueblo gentil, y nosotros somos gentiles. Somos un pueblo que no era su pueblo. Amén. Pero a la vez somos un pueblo insensato, sin sensatez, sin cordura. Así nos ha visto siempre Dios al gentil. Un pueblo insensato, un pueblo que no es su pueblo. ¿Por qué insensato? Porque nunca tuvieron equilibrio, nunca tuvieron moderación, nunca tuvieron dominio propio y nunca tuvieron la palabra. Pero la palabra viene dada para nosotros, para que no seamos insensatos, sino nosotros seamos gente entendida, gente madura, gente que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, que sabe conducirse, que toma buenas decisiones. Porque ahora tenemos la palabra. Amén. Versículo 19 nos describe como insensato, como no pueblo. El versículo 20 nos describe como pueblo que no buscan de él. Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Qué había en el corazón del gentil y en nuestros genes, en nuestra genética? La actitud de no buscar de Dios. ¿Está escuchando? La genética del judío es diferente. Su genética es escogido para adorar, separado para adorar. El gentil no, no va a buscar. Pero Dios se acordó de esos que nunca iban a buscar, para que empiecen a buscar de Dios, para provocar a celos a Israel, que estaba escogido para buscar. Es como que de pronto nosotros como iglesia estamos escogidos para ser adoradores, pero yo voy adorando a un inconverso antes que yo debo estar haciéndolo. Y eso me va a decir: oye, ¿qué le pasó a este? ¿Por qué está cantando canciones cristianas y ni siquiera se ha convertido? Y eso es como quien dice, el Señor por un momento: si no me adoran, si no me alaban, las piedras lo van a hacer. Si no predican los cristianos, las piedras lo van a hacer. Y cuando hablaban de piedras eran los otros que están ahí, que no tienen nada que ver con Dios. Y eso ha pasado en el tiempo de la pandemia. Gente no cristiana en la Plaza San Martín hablando de Dios, que no son cristianos, e incluso preguntándose: ¿y dónde están los cristianos que deberían decirnos algo respecto a este momento? Sucedió en nuestro país. Las piedras hablaron. Las piedras tuvieron que decirle a los que estaban vivos: oye, el que tiene que hacer este trabajo es tú, nosotros. Y lo mismo sucedió con Israel. Tú que eres el pueblo especial, la niña de mis ojos, en mi presencia, en mi palabra, te di todo. Tu genética es diferente porque tienes el ADN mío dentro tuyo. A ellos no, pero dejaste de ser, dejaste de cumplir tu función. Y tuve que levantar a un pueblo que no es pueblo, a gente que estaba totalmente lejos, para que ellos empiecen a buscarme y yo lo levante a ellos como mi pueblo. Eso es lo que pasó con la iglesia. ¿Entienden? Versículo 20 dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y eso ha sucedido con el pueblo gentil, y que hoy masivamente es en la iglesia, aunque también hay judíos convertidos. Pero eso sucedió. Y el versículo 21 dice:
pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Israel es el ejemplo a mirar. Israel es el espejo de lo que hoy la iglesia está viviendo. Como que la iglesia mira a Israel y no aprende la lección. Dios dice de Israel, todo el día estuve con los brazos extendidos esperando de que regreses, esperando que entiendas, esperando que te arrepientas, esperando que te acuerdes quién eres. Sin embargo, la única respuesta que he tenido es un pueblo rebelde y contradictorio. Contradictorio significa alguien que hace lo contrario a lo que tenía que haber hecho, que se opone y resiste a lo que tenía que hacer. Le dice, no lo hagas, y lo hace. Le dice, hazlo, y no lo hace. Es el pueblo contradictor que por su persistencia haciendo lo mismo, lo llama también rebelde. Y yo pregunto a esta altura, ¿habrá alguna diferencia de la iglesia con Israel en este tema? ¿Estaremos haciendo lo mismo que Israel en este punto? ¿Habrá creyentes, hijos de Dios, que Dios les está extendiendo las manos y le dan la espalda? ¿Habrá alguno que sabe lo que debe hacer y hace lo contrario? ¿Habrá alguien que realmente es un hijo de Dios y está viviendo como un hijo del diablo? La respuesta es sí. Y Dios, al igual que Israel, está con los brazos extendidos, esperando que vuelva, esperando ser atendidos. Y el pueblo le da la espalda y se rebela y hace cosas en contrario, que realmente es preocupante todo eso, y que trae relación a lo que estamos llegando en este punto, porque luego de este versículo 21 el Señor permite que Pablo escriba todo el capítulo 11, que realmente siente el precedente de lo que Dios hizo, de lo que Dios puede hacer, y de lo que Dios está haciendo, y de lo que Dios va a hacer, no solamente con Israel, sino con la iglesia. Y le dice a la iglesia, porque Pablo está escribiendo a la iglesia, le dice, mira Israel, ellos estaban plantados en el olivo principal, en el original, se nutrían de la misma raíz, porque son originales, y a Dios no le tembló la mano y los arrancó. Y en ese codo de ese racimo que fue arrancado, ahí puso una rama de un olivo silvestre, de un olivo que no es el original, para que beban de esa misma raíz y se desarrolle como si fuera de una planta original. Está hablando de la iglesia en el paralelo con Israel. Le está diciendo, si a Israel lo arrancó y lo llenó de un estupor, de un adormecimiento, y cogió al gentil y lo insertó para que beba de esa raíz, de esa savia, y se nutra de lo original, si lo hizo con Israel, lo puede hacer también contigo. Y esa es la advertencia para la iglesia de nuestro tiempo, porque muchos pueden estar muy seguros, yo soy cristiano, yo soy salvo, tengo esto, tengo lo otro, ya me bauticé, tengo tantos años en la fe, y como que conmigo no va a pasar nada. Si sucedió con Israel, el capítulo 11 dice, yo lo puedo hacer también con aquel que ha sido injertado y que no es original, como lo puedo quitar y poner al original, porque yo soy Dios. Y eso posiblemente que sucedió en el presente. Por tanto, nadie se confíe, nadie se crea lo que quizás no es.
Y si alguna garantía podemos tener de las cosas de Dios, es dejar que la palabra de Dios trate con nuestras propias vidas y obedecer el consejo de Dios. Más aún en los tiempos en los que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, difíciles, que demandan muchísimo de Dios para permanecer firme. Razón tenía Pablo cuando dijo que piense que está firme, cuidado, mire que no caiga. Porque Israel pasó por esta experiencia que está marcada por dos palabras: rebeldía y contradicción. Rebeldía, o sea, rebelarse a los propósitos de Dios, no aceptar la palabra de Dios, reincidir continuamente en su mismo error, eso es rebeldía. Y contradictorio aquel que se opone, resiste a lo que está establecido, no lo quiere aceptar y hace lo contrario. Y yo veo muchísimo de eso en este tiempo. Y que esto sea para todos un consejo y una advertencia de parte de Dios para decidir en nuestros corazones hacer la voluntad de Dios. ¿Nos va a costar? Sí, hermano, cuesta doblegar nuestra carne, cuesta reconocer nuestros errores, cuesta decir me arrepentí o me arrepiento y dejo esto. El dejar eso cuesta en muchos casos, pero es necesario que ordenemos nuestros corazones, que no movamos a Cristo en primer lugar de nuestras vidas, porque recordarán o recordaremos en todo caso que esto empieza en este capítulo 10 hablando, continúa con el 11 Pablo, y curiosamente termina el último versículo del capítulo 11, donde ya luego habla de otras cosas. Miren lo que es el versículo 36 del capítulo 11 de Romanos, y no estoy hablando por hablar esta mañana. Miren lo que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mira cómo termina. Luego de hablar todo lo que venimos hablando y lo que dice el capítulo 11, miren cómo termina. Miren cómo termina el Señor, diciendo: por Él, para Él son todas las cosas. El mismo tema de lo compartido el domingo pasado. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Como que Dios nos vuelve a recordar lo mismo. No te olvides que todo es por Él, todo es para Él. Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, dale a Él el lugar que Él se merece. Recuerda que Él está con los brazos extendidos, esperando que tú y yo tomemos esa clase de decisión. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale su tiempo que Él merece, dale su espacio que Él merece, dale su reconocimiento que Él merece, dale a Él lo que tú sabes darle, porque Él se lo merece. Es Dios reclamando, es como que está con los brazos abiertos diciendo: estoy esperando que lo hagas, yo estoy listo para hacer en ti lo que yo quiero hacer contigo, pero estoy esperando que tú des ese paso. Pero a veces la rebeldía de nuestro corazón nos va a llevar a seguir haciendo lo que venimos haciendo, como que no pasó nada, como que Dios no habló nada, como que estoy bien y debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no tengo percepción de las cosas. Amén. Vamos a ver unas cositas sueltas para entender de lo que está hablando, o en este caso de lo que está cantando Moisés. Porque este es un cántico. Y en el cántico Dios está hablando. Y está diciendo: escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca,
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, es justo y recto. Y yo pregunto, hasta ahí lo estamos leyendo, ¿es cierto eso, Dios? ¿Eh? ¿Es eso Dios para nuestras vidas? Él es justo y perfecto. En Él hay verdad, en Él no hay ninguna iniquidad, todos sus caminos son rectos. Él es la roca perfecta sobre la cual descansa mi esperanza. ¿Es cierto eso? Ahora agárrense, miren lo que dice Dios. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Miren lo que le dicen en este solo versículo 7. Miren lo que le dice a su pueblo. Así le pagas a Dios. Pueblo loco e ignorante. Es fuerte eso. El cántico describe quién es Dios y qué es lo que quiere de su pueblo. Porque habla de que voy a darle el rocío, la lluvia continua, destilará y esto y lo otro, para que engrandezcas a Dios, eres tu roca. Habla todo eso para luego decir, así le pagas a Dios. Pueblo loco, ignorante. ¿Quién es un loco? Un loco es aquel que ha perdido la razón, ¿verdad? Un loco es aquel que no se da cuenta de su realidad. Un loco es aquel que vive un mundo donde él piensa que está en lo correcto y todos están equivocados. Un loco nunca va a reconocer que está loco, ¿verdad? El loquito de ayer que dice, no estoy loco, porque no va a reconocer que está loco. Y una de las cosas que sucede de los cristianos es que no reconocen que están mal, que justifican que lo que están haciendo es correcto, pero no se dan cuenta de que han perdido la razón. La única forma que yo sabré que estoy bien es si estoy andando en la palabra. La palabra es la norma de vida. Mientras esté en la palabra, haciendo lo que la palabra me dice, viviendo lo que la palabra me dice, sabré que estaré en Dios. Pero toda vez que yo me salga de esta palabra y haga cosas que se me ocurran fuera de la palabra, pues sabré que entré en el camino equivocado. Y si de pronto me llaman la atención y yo no estoy dispuesta a corregirme porque yo digo que estoy bien y que están equivocados y que no me entienden, he entrado en locura. Estoy loco o loca, pero perdí la razón. Y Dios tiene que hablarle a su pueblo de esta manera porque habían perdido la razón. ¿Y cuál era la razón que habían perdido? Lo habían dejado a Él. Le dieron la espalda. No obstante que es un Dios que está con los brazos abiertos. Y ojo, este pasaje en la que cita justamente Pablo. En el texto que estamos hablando, cuando dijo, y Moisés dijo esto, ahí cita Deuteronomio 32. Y está llevando a este escenario de un pueblo de Israel rebelde, a quien Dios tiene que decirle, estás loco. ¿Se pueden imaginar que Dios piense que sus hijos están locos? Sí, se los dice. Porque empiezan a hacer cosas fuera de su lugar, empiezan a hacer cosas totalmente contrarias al principio de Dios, como lo vamos a leer. Y uno dirá, hay que estar loco para hacer lo que están haciendo acá. O quizás, ¿cómo es posible que puedan haber hecho eso siendo del pueblo de Dios? Sí, sí es posible poder hacerlo cuando uno entre en locura. Lo vamos a leer. Y luego volvemos al versículo 6, que está bonito. Le dice el 7, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a los ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, como hizo dividir a los hijos de los hombres,
estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su mirada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, la toma, lo lleva sobre sus plumas. Jehová le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió del fruto del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite de duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y corderos de Basán, también muchos machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró voces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Miren, ¿esto es posible que un cristiano haga? Sí. ¿Por qué lo haría? Porque perdió la razón. Hay cristianos que dejan de confiar en Dios y se van a buscar en los locos para buscar soluciones a su problema. Y después regresan a la iglesia como que no pasa nada. Y cuando tienen problemas, más confían en el brujo que en Dios. Y se dicen que son cristianos. Hay bastante de eso. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces Dios no está loco para decir que estamos locos. Los locos somos nosotros. El loco es aquel que, teniéndolo al Señor con los brazos abiertos, esperando de que vuelva y que en Él recomponga su vida, hace todo lo contrario. ¿Quién será un ignorante? Que también suena fuerte esa palabra. Pero un ignorante es aquel que no sabe o desconoce o no tiene conocimiento de algún tema. Ignora. Y la pregunta sería, ¿Dios quiere tener un pueblo ignorante o un pueblo entendido? Entendido. Los hijos de Dios son entendidos. Es más, también dice, los entendidos entenderán de las cosas que suceden. Una característica de aquellos que están despiertos, que son entendidos, y los entendidos se van a dar cuenta y van a advertir y van a hablar de las cosas que están sucediendo, porque Dios los puso como atalaya para que se dé cuenta de lo que sucede. Pero aquel que está viviendo en la ignorancia, se lo van a llevar ida y vuelta, porque no sabe. Piensa que es verdad lo que le están diciendo y lo cree, y duda de lo que Dios dice, o se olvidó de lo que Dios dijo. La gran mayoría de nuestro tiempo pasado se olvidó del Salmo 91 y creyó lo que la televisión, internet y las cosas y la gente dice. Y se olvidó de que debemos confiar, debemos depender, debemos de buscar, que estamos al abrigo de Él, al amparo de Él, que no hay ni plaga ni mortandad que podrá contra el pueblo de Dios. Se olvidaron y decidieron confiar humanamente. ¿Por qué? Porque ignoraban, desconocían la palabra de Dios. Cuando vez tras vez Dios está hablando a su pueblo de que deben conocerla, deben empaparse, deben anunciarla, deben ser los portavoces, deben ser los mensajeros, porque así estableció la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y bueno, este capítulo 32, léalo en casa, es bien serio el asunto, sobre todo para los gorditos, dice, ¿no? Engordaste, te cubriste de grasa. Hablamos un poquito de la gordura. Preguntémonos a ver, ¿por qué alguien se engorda? Una razón puede ser porque está comiendo demasiado. Está comiendo demasiado en razón a lo que su cuerpo necesita. O de repente está comiendo lo necesario, pero su cuerpo no tiene ejercicio, no tiene dinámica,
está muy estático. Necesita quemar esas calorías de más. Otra razón por la que se está engordando es porque está comiendo cosas que le engordan. De repente demasiadas grasas, demasiadas harinas, demasiados carbohidratos, sin ejercicio, con una vida sedentaria, donde come y duerme, se le engorda. Si todo eso lo pasamos al plano espiritual, si todo eso lo pasamos al plano espiritual, sería una vida sedentaria, con mala alimentación, y quizás más tiempo pase durmiendo o inactivo, y no en las cosas que debería estar ejercitándose, y quizás consumiendo un alimento más adecuado y más sano. Lo cierto es que acá hay una buena dieta que Dios habla. Frutos, comite frutos, miel, mantequilla, aceite, cordero, cabrito, trigo. Habla de abundancia de comida. ¿Será que la abundancia de comida embotó sus mentes para que no se den cuenta de lo que tenían que hacer? ¿Será que la abundancia hace perder la percepción de las cosas espirituales? Miren, si algo le ha pasado al Perú, a Chile y a Colombia en estos últimos 20 años, es que les ha ido bien. Económicamente les ha ido bien. Los índices de pobreza han bajado bastante en estos tres países. Nosotros estamos en el 40 y tantos por ciento y hemos bajado hasta el 20%. O sea, 20 de cada 100 eran pobres todavía. Antes había 40 y tantos de cada 100 que eran pobres. O sea, los índices de pobreza bajaron. O sea, la gente estaba viviendo mejor, estaba comiendo mejor, estaba viviendo mejor de que hace 20, 30 años atrás. Poner muy lejos, ¿no? Los chicos que tienen menos de 30 años no conocen lo que es pobreza. Conocen Megaplaza, conocen Totus, conocen los malls que han construido, y conocen la comida chatarra en abundancia que hay, y la comida rápida, ¿no? Se conoce bastante eso, ¿verdad? ¿Será que ese tipo de vida nos desconecta de Dios? ¿Será que el ingreso de la tecnología y el facilismo de muchas cosas nos desconectan de Dios? Entonces, por esa razón acá se engordaron, se llenaron de grasa y abandonaron al Señor. Por algo, la palabra dice: no me des abundancia, no voy a hacer que te aparte y reniegue de ti. O no me des nada que esté criticando ni cuestionándote. Dame lo necesario, ¿no? Dame un punto de equilibrio para no apartarme ni tampoco para no estar renegando. ¿Ok? Entonces, la idea es que Deuteronomio 32 está interesantísimo. Léanlo cómo Dios describe y cómo Dios en este cántico les dice: ojo, voy a levantar otro pueblo, porque en estas condiciones no me sirve. Y levantó la iglesia para su tiempo. Ahora, para terminar, entendimos y tenemos claro, ¿verdad?, lo que significa el creer. Obediencia. ¿Qué produce el creer? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12. Lean durante la semana Romanos 11 y Deuteronomio 32. Pero léanlo despacio, mastíquenlo con calma, analícenlo. Van a encontrar cosas interesantes ahí, que a veces por el tiempo no nos permite comentar. Juan capítulo 12, versículo 46. Estos 5 puntos que vamos a ver es para el que cree. Ya saben que el que cree está dispuesto a arrepentirse,
y obedecer el consejo de Dios. Yo soy la luz del mundo, para que todo aquel que cree en mí, todo aquel que cree en mí, ¿qué va a pasar? No permanezca en tinieblas. O sea, ¿cuál es el estado original de toda persona? Tinieblas. Pero al acercarse a Cristo y poner su confianza en Él, sale de las tinieblas para no estar ya en tinieblas. Y mientras mantenga su fe o su creer en Él, no permanecerá en tinieblas. Vivirá en la luz. Y hablar de la luz es vivir en la verdad, vivir en la sinceridad, vivir en la limpieza, vivir en la pureza, en la santidad. Esa es luz. Otro punto, Hechos, capítulo 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué provee el creer en él? Justificación. ¿Qué significa justificación? Declarado sin culpa. Sin culpa. O sea, Dios no acusa de ningún pecado a alguien que realmente cree en Jesús. 13:39. Entendiendo que la palabra creer significa se arrepintió para obedecer. ¿Ok? Si yo me he arrepentido para obedecer la palabra y vivir en obediencia a esa palabra, Dios no me juzgará de ningún pecado que yo haya cometido. Porque todo lo que aquello que por la ley el hombre no lo pudo alcanzar, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Ok? Cerramos entonces. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. El que cree en verdad es salvo. La aclaramos. Esa palabra creer es el que se arrepiente y obedece a la palabra y vive en esa obediencia. Con sus actos y con su fe estará diciendo: yo soy salvo. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios. ¿Qué me da la fe en Jesús? ¿Qué me da el creer en Jesús? Un nuevo nacimiento. Ya saben que ese creer es arrepentimiento y obediencia. Y 1 Juan 5:5. ¿De quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué me da? ¿Qué beneficio me trae el creer en Jesús? Me da victoria. Voy a vencer. No va a haber nada que pueda, mientras yo esté agarrado de Dios conmigo. Voy a vencer, voy a tener victoria. Se levante quien se levante, hagan lo que hagan, no podrán conmigo. Así se junten todos los grupos de pon contra mí, no podrán conmigo, porque yo estoy cogido de la mano de Cristo. ¿Entienden? Todo eso y más nos da el creer. Salvación, declarados sin culpa, vivir en la luz, nuevo nacimiento, victoria. Victoria en Cristo. Amén. Pero no se olviden, ese creer
que esa fe que tenemos cada uno de nosotros se manifieste y se evidencia con un continuo arrepentimiento y una vida continua de obediencia a la palabra. Si no lo hacemos, Dios nos va a decir locos e ignorantes, porque perdimos la razón. Y tiene razón Dios hablar así. Ignorante que desconoce totalmente las cosas de Dios. Loco vive en su propio mundo, no en el mundo que Dios tiene para acá. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites compartir esta palabra y que esta palabra nos desafíe a todos nosotros, a que en el nombre de Jesús podamos seguir tomando decisiones, seguir acercándonos a la luz, seguir siendo coberturados por ti, Señor, porque decidimos por Cristo, quien habita en nuestros corazones por la fe, quien nos ha dado un nuevo nacimiento, quien nos ha librado de todos nuestros pecados y nos da la victoria en su nombre. Te damos gracias, Padre, en esta hora, te bendecimos y te alabamos. Limpia, Padre, de toda contaminación de este mundo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a no moverte del primer lugar de nuestras vidas. Todo puede faltar, Señor, menos tú. Todo, Señor, puede hacerse en esta vida, pero tú eres primero. Y ayúdanos a que ninguno de nosotros te mueva de ese lugar de honra, de importancia que debes tener en nuestras vidas. Te damos gracias en esta hora y te ruego por los hermanos que están aquí presentes, que renueven sus fuerzas, que cada vez que vayan a buscar de tu rostro, Dios, puedan encontrarte y salir transformados por el poder de tu presencia y de tu palabra, Dios. Te doy gracias, Padre, en esta hora y los encomiendo a tu gracia y tu favor en Cristo.